¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden detrás de la herencia de un hombre que marcó para siempre la televisión mexicana? ¿Qué silencios rodean el testamento de Roberto Gómez Bolaños? ¿Qué dejó escrito, en tinta o en palabras no dichas, aquel creador que nos regaló uno de los universos más influyentes de toda Latinoamérica? Dicen que cuando una figura tan grande parte, no solo deja obras, deja incógnitas. Y esta quizá es una de las más profundas. ¿Qué fue lo que Chespirito realmente heredó? No solo en bienes, sino en lecciones, despedidas, perdones y mensajes ocultos destinados a quienes caminaron junto a él. Pero antes de entrar en lo material, surge otra pregunta aún más inquietante. ¿Qué significado tiene la herencia de un hombre cuya vida estuvo marcada por personajes que vivían con lo mínimo, que encontraban riqueza en la risa, en la amistad, en la inocencia? ¿Cómo se interpreta la última voluntad del creador de un niño que vivía en un barril y que nos enseñó que incluso en la carencia podía existir dignidad y ternura? Quizá entender su testamento es entender ese contraste entre el mundo que imaginó y la realidad que vivió. Soy un investigador y me dedico a investigar la vida de los actores del Chavo del Ocho. Bienvenido a Chespitando, el canal en el que encontrarás videos diarios 2 veces al día. Si eres fan del Chavo del Ocho, Chespitando es para ti. Revelando secretos, mitos y verdades que la televisión mexicana no se atreve a comentar. Así que recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Sin más que decir, vamos a comenzar. Para comprender su testamento, primero hay que volver a recorrer el camino de Roberto, su ascenso, sus relaciones, sus decisiones difíciles y los lazos que se fracturaron o se fortalecieron con el tiempo. Porque un testamento no es una lista de cosas. Es el reflejo final de lo que valoras, de lo que quieres cerrar y de lo que quieres que continúe. Y en el caso de Chespirito, esos valores se convirtieron en un rompecabezas que pocos se han atrevido a estudiar con profundidad. Cuando uno observa la vida familiar de Roberto Gómez Bolaños, aparecen 2 grandes capítulos que marcaron su historia. Su primera familia, conformada por sus hijos y su ex esposa, y la familia que construyó años después, junto a la actriz Florinda Mesa. 2 mundos distintos, 2 etapas, 2 formas de querer. Y también 2 grupos que con el tiempo se relacionaron con tensiones, malentendidos y silencios que terminaron influyendo directamente en su última voluntad. Muchos recuerdan al comediante, al actor, al escritor, pero pocos se detienen a pensar en el hombre. Un hombre que cargaba consigo inseguridades, presiones mediáticas, conflictos internos y una responsabilidad gigantesca que era mantener viva la alegría de millones de personas. Y aunque su obra parecía ser ligera, su vida estaba llena de decisiones complejas. Una de ellas, quizá la más comentada después de su partida, fue la distribución de su herencia. Para entender cómo se formó su testamento hay que viajar hacia aquellos años en los que la fama de Chespirito alcanzó niveles que ningún artista mexicano había conocido antes. Era un tiempo en el que cada palabra que decía, cada contrato que firmaba y cada proyecto que desarrollaba se convertía en una pieza fundamental de su legado. Esto incluye derechos de autor, regalías, propiedades, acuerdos con televisoras y hasta documentos que definían quién podía usar o no sus personajes. Pero también había otra parte, la emocional. Porque más allá de los bienes, Roberto sabía que debía dejar ordenado algo más profundo. Sabía que había relaciones que habían dolido, otras que se habían fortalecido con los años y otras que se mantenían distantes. Ese equilibrio personal terminó reflejándose en lo que dejó por escrito. Uno de los aspectos más delicados de su testamento fue la división entre lo que correspondía a su primera familia y lo que correspondía a la segunda. Sus hijos crecieron junto a él, vieron sus inicios, sus primeros guiones, sus primeros sueños. Pero la vida los llevó a caminos distintos cuando Chespirito decidió iniciar una nueva relación con Florinda Mesa,
Una relación rodeada por la polémica de su tiempo, incomprendida por muchos y analizada por todos. Años después, esa relación se convirtió en una alianza profunda, estable y firme, que lo acompañaría hasta el último día de su vida. Sin embargo, en medio de esa historia, quedaron heridas antiguas, distancias con algunos integrantes de su familia y decisiones que nunca se hablaron abiertamente. Todo eso terminaría influyendo inevitablemente en su última voluntad. Se dice que los testamentos revelan más de lo que esconden. Y en el caso de Roberto, algunos cercanos aseguran que su testamento mostraba su necesidad de proteger lo que consideraba su obra más valiosa, su legado creativo. Otros dicen que priorizó a su última compañera de vida, con quien compartió no solo trabajo, sino un vínculo emocional inseparable. Y algunos opinan que buscó de alguna forma compensar lo que nunca pudo expresar completamente en vida. Pero algo es seguro. Su testamento no fue improvisado. Él sabía que cada palabra escrita al final de su vida tendría un impacto irreversible. Por eso, quienes han tenido acceso a los documentos aseguran que Roberto revisó cada punto con un cuidado casi quirúrgico, como si estuviera escribiendo el final de su obra maestra. No era solo una lista de bienes, sino una despedida silenciosa, una forma de poner en orden lo que había cargado durante décadas. Porque el creador de personajes que nos hicieron reír también tuvo momentos en los que necesitó reconciliarse con su pasado, y el testamento se convirtió en un espacio para hacerlo. Gran parte de la atención mediática se centró en lo que muchos consideran la decisión más contundente del documento, la forma en la que se distribuyeron los derechos de autor y el control creativo del universo del Chavo del Ocho. Este punto siempre generó rumores, debates y versiones encontradas. A algunos les sorprendió que ciertos herederos recibieran menos de lo esperado, mientras que otros tenían un papel predominante en la gestión futura de los personajes, Pero lo más libretos curioso y es que el producciones testamento relacionadas. no solo hablaba de lo material, también incluía instrucciones específicas sobre cómo quería que su obra fuera tratada después de su partida. Se decía que Roberto deseaba que su legado se mantuviera intacto, que no se distorsionara el mensaje original del Chavo, que jamás se convirtiera en una caricatura de sí mismo. Y para lograrlo, dejó encargado un control minucioso a la persona que más compartió su visión, quien estuvo a su lado en los últimos años, cuidando su salud, su rutina, sus proyectos, sus recuerdos. Esa decisión no pasó desapercibida para nadie. Algunos la vieron como un acto de gratitud, otros como una forma de protección, otros más como una señal de que ciertos lazos habían quedado incompletos. Y aquí es donde se abre un tema que pocos se atrevían a tocar. ¿Cómo quedaron las relaciones entre los hijos de Chespirito y su última esposa después de que se revelara su voluntad final? Mientras la opinión pública se dividía entre teorías y suposiciones, la verdad sobre lo que él dejó escrito seguía envuelta en un misterio que solo quienes estuvieron realmente cerca podían descifrar. Porque más allá de las cifras, lo que marcaba la diferencia eran los mensajes implícitos. En cada punto parecía haber un eco de su vida familiar, un recuerdo, una disculpa no dicha, un reconocimiento silencioso, una intención oculta. Dicen que en una de las cláusulas del testamento, Roberto dejó claro que no quería conflictos entre su familia, que su deseo era que todos recordaran lo que él siempre transmitió en pantalla, la importancia del cariño, del respeto, de la unión, como si quisiera que su legado no fuera solo televisivo, sino también emocional, como si ese último documento fuera un intento de reparar lo que la vida cotidiana nunca le permitió resolver plenamente. También se menciona que había disposiciones relacionadas con notas personales, escritos privados, cuadernos con ideas inéditas, proyectos que jamás vio en la luz y hasta reflexiones íntimas que él había guardado durante años. Parte de esto, según algunas fuentes cercanas, no debía ser publicado ni vendido. Era material destinado a proteger la memoria del creador y a evitar que su imagen fuera utilizada sin su visión original. Esta parte del testamento generó un enorme debate porque significaba que cierto contenido jamás sería revelado al público, incluso si tenía valor histórico. Pero hay un punto que muy poca gente conoce.
Un detalle que cuando se analiza con detenimiento parece ser la clave emocional de todo el documento. Un mensaje oculto que Chespirito dejó en su testamento y que tiene que ver directamente con su percepción del éxito, la humildad y el verdadero propósito de su obra. Porque aunque muchos especulan sobre bienes, propiedades y derechos, pocos se detienen a pensar en lo que él realmente quiso transmitir. Y ese mensaje, según quienes lo leyeron, es uno de los más profundos de toda su vida. Algunos aseguran que Roberto dejó palabras dirigidas a sus hijos que buscaban sanar heridas pasadas. Otros dicen que dejó instrucciones especiales para alguien de su familia que había estado distante durante años. También se comenta que había un apartado dedicado exclusivamente a lo que él llamaba la esencia del Chavo. Un recordatorio que explica por qué creó a un niño que vivía en una vecindad, que encontraba alegría en lo que tenía y que veía la vida con una inocencia que ya pocos conservan. Todo esto abre una duda inquietante. Si el testamento contiene realmente ese mensaje final tan poderoso, ¿por qué no ha sido revelado públicamente en su totalidad? Porque hay partes que permanecen bajo llave, lejos de los reflectores. ¿Qué quiso proteger Chespirito al decidir que ciertas palabras fueran conocidas solo por algunos pocos? ¿Qué temía que ocurriera si todo se hiciera público? Imagina por un momento que el verdadero corazón de su testamento no está en los bienes que dejó, sino en la filosofía que quiso que su familia, y quizá el mundo, entendiera después de su partida. Imagínalo escribiendo, en silencio, aquellas últimas líneas que no estaban destinadas a generar controversia, sino a dejar un mensaje eterno. Un mensaje que podría cambiar la manera en la que vemos no solo su legado, sino nuestra propia vida. Y aquí es donde surge la pregunta que muchos se hacen en secreto. ¿Qué decía exactamente ese mensaje que Chespirito dejó reservado para el final? ¿Qué palabras escribió que sus herederos han mantenido en total discreción? ¿Era un agradecimiento? ¿Una revelación familiar? ¿Un recordatorio moral? ¿O quizá algo que explicaba por qué creó el mundo del Chavo tal como lo conocemos? La respuesta, según algunos testimonios, es sorprendente, pero no ha sido revelada completamente. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante, porque todo apunta a que ese mensaje final de Chespirito podría cambiar la forma en la que entendemos su obra, su vida y su legado familiar. Si quieres que continúe con esta historia y revelar la verdad detrás del mensaje oculto en el testamento de Roberto Gómez Bolaños, comenta para saber que estás interesado. Y si este video tiene muchos comentarios y mucho interés, subo la parte 2. Recuerda suscribirte a Chespiritando para enterarte de más secretos y verdades que la televisión mexicana y el Encón nunca se atrevieron a confesar.